Hola, buenas noches a todas y a todos. Pues estamos en una cápsula más. Pues vamos a hablar un poco de cuestiones de estrategia y táctica. Eso es un tema interesante. Digo, ya hemos hablado mucho en el espacio de Morena Socialista. Tenemos algunos videos que voy a subir en la descripción de este video, pero sí hay algunos puntos que sería importante tratar a la luz de pues polémicas que hay con algunos compañeros, y precisamente para eso es esta pequeña cápsula. Precisamente el día de hoy había un debate entre dos compañeros, y pues no tiene caso mencionar los nombres porque no es hacer un señalamiento, ¿no?, a nadie en particular, sino ver la cuestión de las ideas, ¿no?, que se manejan en los debates dentro de los movimientos de izquierda. Entonces, voy a recuperar algunas cosas de lo que se vertió ahí y pues señalar, ¿no?, cómo se inscribe esto dentro de la teoría y la práctica de los movimientos socialistas. Este, ahora bien, la cuestión es cómo se concibe la estrategia y la táctica, es decir, en muchas fases de los movimientos la estrategia no es siempre clara. O sea, la gente se revela, ¿no? O se pone en movimiento porque está en descontento con algo, o se afectan sobre todo sus condiciones de vida o sus posibilidades futuras de tener condiciones de vida aceptables. Entonces eso es un poderoso factor que implica que la gente se movilice por ese malestar. No sé, incluso no siempre material, sino que puede ser una cuestión de ideología, educación, la cuestión de la represión, ¿no?, que pueden ejercer gobiernos, etcétera. Y pues eso ha sido a lo largo de las civilizaciones que se caracterizan por la existencia de clases sociales. Entonces, en particular, en el capitalismo, pues históricamente pues se han verificado muchas movilizaciones, pero no siempre ha sido claro, ¿no?, lo que buscan realmente los movimientos. O los movimientos avanzan, llegan a cierto punto, llega un momento en que se paralizan, porque precisamente no tienen clara la estrategia a seguir, o sea, hacia dónde va a continuar esta movilización. Y finalmente pues se descomponen y desaparecen. O sea, ha sido así en muchos lugares. En México no es la excepción, ¿no? O sea, finalmente en México, por ejemplo, hubo movimientos armados, ¿no?, movimientos políticos de muy diversa gama e índole, y pues en algún punto empezaron a entrar en crisis y desaparecieron. Es un proceso hasta cierto punto natural, pero no por eso debe dejar de seguirse, ¿no? Aquí es la cuestión de la relación entre estrategia y táctica. El marxismo, sin embargo, pues resultó una innovación muy grande, no solo por todo ese aparato teórico, sino la cuestión que planteó es, pues ese aparato teórico, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el final estratégico de la revolución o del cambio hacia el socialismo o de los partidos y movimientos? Y la respuesta es clara. O sea, lo que origina la explotación, lo que origina la descomposición de la sociedad bajo el capitalismo, pues es el progreso de las contradicciones del capitalismo, como la forma en que se organiza la producción, el nivel técnico entra en contradicción con la organización de las clases sociales que se tiene, y como las clases sociales y el peso de estas clases dominantes, por ejemplo, pues se vuelve un lastre para el desarrollo social, que es algo que observamos pues casi de manera palmaria. Pero una cosa es observarlo y otra cosa es sacar conclusiones. Por ejemplo, el marxismo lo planteó así. O sea, pues de lo que se trata precisamente es que las clases dominantes pierdan el poder. O sea, que el Estado capitalista, que es el garante de este poder, es la excrescencia del poder de los capitalistas, pues tiene que desaparecer. Tiene que ser reemplazado por un Estado que sea de los anteriormente explotados, de los proletarios. O sea, de los digamos, los que han perdido toda su propiedad y por eso tienen que vender su fuerza de trabajo. O sea, los asalariados, que viven precisamente de eso. Y con ellos deben llevar al poder a todos los trabajadores. Y eso debe significar el fin de las clases sociales. O sea, la estrategia así planteada yo creo que es bastante clara.
O sea, si se la plantea de otra forma, ya no se está hablando de estrategia. Si porque precisamente esa es la cuestión. Muchas personas hablan de estrategia, pero omitiendo esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende realmente por estrategia? Si los capitalistas van a conservar el poder, o sea, si la fuente de todas las contradicciones va a seguir ahí, pues la estrategia entonces es mantener esta forma de organizar el poder, ¿no? Pues que se diga así. Entonces la posición del marxista en términos estratégicos es bastante clara. A lo mejor la cuestión de la táctica, es decir, todas esas acciones que conducen a la estrategia, a cumplir los fines estratégicos, pues puede haber mucha polémica, ¿no? Mucha discusión, porque pues finalmente decidir las tácticas no depende solamente de una posición teórica, o sea, depende de una cuestión de las correlaciones de fuerza que realmente existentes en la sociedad, o sociedades, ¿no? Incluso a nivel mundial. ¿Cuál es la correlación de fuerzas? Quiere decir, pues, qué tan fuertes son los trabajadores, qué tan fuertes son los capitalistas, cuál es el momento exacto de la lucha de clases. Con base en esto, pues se definen las tácticas. O sea, las tácticas pueden ser, bueno, se organiza un partido electoral, se organiza un movimiento armado, se organiza una huelga general, se organiza un movimiento guerrillero. Hay una gran gama de estrategias. Un movimiento, por ejemplo, de lucha sindical, huelguística. Hay N cantidad. Y las que pueden aún surgir, ¿no? O sea, ni siquiera es una situación de que las tácticas ya estén dictadas. O sea, pueden surgir nuevas tácticas de lucha. Pero estas tácticas de lucha dependen de la situación exacta, del momento de la lucha de clases, del nivel teórico, cultural de los explotados, de la fuerza, de la cohesión de la clase capitalista. Son factores todos estos muy importantes para definir cuál es la táctica de lucha preferente, que no por eso de ser preferente descarta todas las demás, incluso pueden ser combinaciones de tácticas. O sea, los bolcheviques tenían sus grupos clandestinos, llegaron a tener organizaciones partisanas, lo que después se llamó guerrillas, pero también tenían frentes electorales, o sea, tenían candidatos a diputados, tenían diputados en la Duma, que fueron una palanca bastante poderosa para agitación y organización de las masas agrupadas en el Partido Comunista, que en ese momento era el Partido Bolchevique. Entonces, de cara a este tipo de polémicas, pues van a surgir y seguir surgiendo debates, ¿no? Y posiciones encontradas. Por ejemplo, me encontraba esto en este debate, o sea, se hablaba, por ejemplo, de una cita de Fidel donde se menciona que Fidel pues ya descartaba la lucha armada, ¿no? O sea, ya decía que la revolución violenta ya no sería posible, dice un compañero. Además, ya lo dijo Fidel Castro, las revoluciones violentas ya no serán posibles. Entonces, bueno, pues busqué la cita, ¿no? La cita es un poco más compleja que eso, o sea, finalmente Fidel lo menciona en un discurso en la Universidad Central de Venezuela, fue en 1999, se llamó Una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas, o sea, ya desde el título, ¿no? O sea, ya Fidel habla de revolución, o sea, no es como que diga ya no hay revolución. ¿Cuál es la cita real de Fidel? Él dice, se pregunta cómo se producirá una nueva globalización, o sea, una expansión de la revolución. Y se responde, bueno, se continúa preguntando más bien, mediante amplias revoluciones violentas o grandes guerras. Y se responde, parece improbable, irracional y suicida. O sea, en primer lugar, él dice parece improbable, irracional y suicida. Y se pregunta también, mediante profundas y catastróficas crisis. Y se responde, desgraciadamente, es lo más probable, casi inevitable y transcurrirá por muy diversas vías y formas de lucha. ¿Qué tipo de globalización será? Se responde, no podría ser otra que solidaria, socialista, comunista o como ustedes quieran llamarla. Entonces, ahí está la cuestión de lo que está planteando Fidel. O sea, Fidel, ahí no hay que olvidar el contexto, ¿no? 1999 a 2000, esa década, pues tenemos que es un triunfo prácticamente total, ¿no? De lo que se llamó la escuela neoliberal, que es el capitalismo imperialista. Prácticamente desaparecieron todas las repúblicas socialistas. Cuba está cercada.
Pero, por ejemplo, en América Latina ya empieza a despegar un movimiento poderoso de izquierda, ¿no? O sea, precisamente ya estaba en el poder Hugo Chávez, ya había un frente electoral y la de izquierda se apuntaba a tener triunfos inmediatos en América Latina. Por otro lado, no hay que olvidar que en ese momento y en esa década, pues se consideraba que había un bloqueo completo de la opción nuclear, ¿no? O sea, que los poderes militares de las potencias capitalistas pues son incontestables o eran incontestables porque contaban con un armamento nuclear. Y en particular Fidel Castro lo tenía presente, ¿no? Pues no hay que olvidar que Cuba pues viene de ese contexto, ¿no? De la Guerra Fría y de la crisis de misiles. Entonces Fidel pues es alguien que tiene bien presente de qué medida es el poder, ¿no? Nuclear de las potencias y otros poderes militares. Ya, o sea, nosotros tenemos que revisar la luz de nuestra época, ¿no? En la cual ya la opción nuclear incluso la barajan, ¿no? O sea, la barajan ya como un arma de disuasión o como un arma de victoria total. Sin embargo, por ejemplo, hay grandes conflictos militares. Lo que sí es importante mencionar es que lo que considera aquí Fidel Castro es que ya no veía muy probable o ya no veía como muy viable grandes conflictos o conflagraciones porque es no que no pudieran ocurrir, sino que en caso de ocurrir grandes conflagraciones pues podían incendiar todo el mundo, ¿no? O sea, él lo que ve es el peligro de que una sola guerra llevada a gran escala, y lo vemos hoy con Irán precisamente, esta guerra a gran escala, pues podría incendiar grandes regiones del mundo, incluso el mundo entero en una gran conflagración mundial nuclear. Entonces se lo ve por ese lado, en el sentido de cómo evolucionó la Guerra Fría y pasó a la era, digamos, imperialista, neoliberal o como le querramos llamar. Entonces esa es la cuestión, o sea, él busca o pretende pues no que ya no haya revolución, sino que pues, tenga otras vías, ¿no? Que precisamente tenga a la vista nuevas tácticas, que tenga siempre presente una flexibilidad de tácticas, pero que el objetivo tiene que ser el mismo, como él lo dice, socialista, comunista o como quieran llamarlo. Y luego continúa un poco esta polémica. Otro compañero menciona, por ejemplo, porque el primer compañero dice todavía, y eso se lo debemos, o sea, el hecho de que ya no puede haber revoluciones violentas, dice, se lo debemos a tres factores: la globalización, la cibernética y la desconstrucción, que quién sabe qué es eso. Entonces otro compañero le responde, no, el rebase del límite máximo en el desarrollo de las fuerzas productivas es la causa de lo que tú dices, dice. Y su uso en todos los procesos de producción y no producción, eso desde la década de los 60 del siglo pasado. Luego dice, este hecho ha validado la estrategia política de los comunistas demócratas. ¿Quién sabe quién serán los comunistas demócratas? Si los comunistas tienen que ser demócratas por definición. Está validado la estrategia de los comunistas demócratas de la participación electoral desde ese entonces, y por el contrario dice invalidado, la estrategia política de la revolución comunista de forma violenta. Esto se ha aprobado desde 1999 con Hugo Chávez. Leyendo esto, las FARC se disolvieron y casi todos están por la participación electoral, eso poco a poco. Bueno, aquí hay un tema a lo mejor teórico importante que sí cabe resaltar, dicen, y los dos compañeros están más o menos de acuerdo en eso. Dicen que lo que ha invalidado la revolución violenta comunista, bueno, revolución es un acto de violencia, o sea, como sea una revolución es violenta, eso no quiere decir que una revolución sea necesariamente armada. Puede ser una revolución que use otras tácticas como electorales, huelguísticas, lo que sea, o sea, eso es una discusión. El hecho de destronar a una clase social, pues es una forma de violencia. Pues no quiere decir una violencia en las calles o en los cerros o lo que sea. Entonces, eso de en primer lugar, ¿no? O sea, pero ellos hablan de revolución violenta. O sea, revolución y violenta. Entonces, lo que mencionan es la revolución violenta ya no es posible por el avance tecnológico, ¿no? Dicen la globalización, la cibernética, no sé si hasta ponen en el Bitcoin, lo que sea, todo esto ya invalidó la propuesta de una revolución violenta o la posibilidad de una revolución violenta.
Bueno, pues ahí cabe preguntarse entonces, o sea, ¿en qué punto el avance tecnológico dejó de ser el motor de las revoluciones? O sea, me refiero al avance técnico de las fuerzas productivas. Dejó de ser el motor de las revoluciones. O sea, lo que sostienen es, entonces, hasta cierto punto, no sé qué año, las revoluciones fueron animadas por el aumento de las fuerzas productivas y en un momento dado ya dejaron de serlo y dejaron de ser el motor de las fuerzas productivas, dejó de ser el motor de la revolución y se volvió el motor del oportunismo, del revisionismo, del reformismo. Eso es bien peculiar porque, en primer lugar, o sea, la revolución soviética, la revolución china, pues no fueron animadas por el atraso tecnológico mundial, ¿no? O sea, fueron animadas porque ya había un cierto nivel tecnológico y pues, que él fue, o sea, se inventaron el telégrafo, se crearon las grandes fábricas, la gran maquinaria, la explotación del carbón, del petróleo, el comercio mundial, o sea, esas son premisas de avance de las fuerzas productivas hasta el siglo XX, o sea, a lo largo del siglo XIX hasta el siglo XX. Teléfono, lo del ferrocarril, todas estas poderosas fuerzas productivas, la minería moderna, etcétera, se pusieron en marcha y esas son las premisas de, digamos, materiales, tanto de la revolución soviética como la china, como la cubana, y todas las contradicciones que esto trajo con la estructura de clases que existía tanto en esos países como a nivel mundial. Pero ahora estos compañeros pues nos vienen a sostener que, bueno, pues, o sea, la cibernética es una nueva fuerza productiva, pero no origina, no está forzando la contradicción del capitalismo, ¿no? No está exacerbando la contradicción del capitalismo, sino que muy por el contrario está desactivando la revolución violenta, entre comillas. Entonces, ¿cómo es ese salto, no? Es un salto al vacío. Entonces hay aumentos de las fuerzas productivas como el carbón, el acero que producen revoluciones, pero la cibernética, las fábricas oscuras o lo que a ustedes se les ocurra, eso no crea una revolución, o sea, es como un poco el mundo al revés. Y bueno, sería interesante, ¿no? Ver si existe una explicación que nos diga que el oportunismo en política, pues tenga el mismo origen el pensamiento revolucionario, el desarrollo revolucionario, ¿no? Pero bueno, entonces, y más adelante dice, en México el pueblo demócrata es el segundo compañero, reprobó el uso de las armas que proyectó el ZLN y reprobó también al gobierno de ese entonces el uso del ejército, reprobó al gobierno de ese entonces el uso del ejército para reprimir al ZLN, que se volcó con la consigna paz, generando grandes manifestaciones. Hoy lo mismo con la gente, con sus acciones o sus formas de lucha se está echando en contra al mismo pueblo que, entre comillas, debía de conquistar con sus acciones de lucha. Entonces viene la parte de confundir la estrategia y la táctica. O sea, el uso de las armas no es una estrategia. O sea, el marxismo, el comunismo nunca se ha planteado el uso de las armas como un fin en sí mismo. Y ni siquiera ya hablamos de marxismo, en realidad ninguna fuerza revolucionaria en la historia se ha planteado seria, ¿no? Se ha planteado el uso de las armas como un fin en sí mismo. O sea, ni la lucha electoral, ni la lucha armada, ni la lucha huelguística, ninguna de estas tácticas es un fin en sí mismo. O sea, un revolucionario, un luchador social, rebelde, lo que ustedes quieran. O sea, pues, ¿qué clase sería si pues, se levantan armas por levantarse en armas? O si hace una elección o va a una elección por hacer una elección. O sea, pues eso no es ni siquiera serio, ¿no? O sea, estas tácticas tienen que ir hacia una estrategia. La estrategia es la sociedad socialista y comunista, o sea, primero socialista y luego comunista, no estar en armas ni hacer elecciones nada más porque sí. Esto va en un sentido, entonces la cuestión es que nos han manejado mucho esta cuestión de la diferencia entre la famosa vía armada y la vía política. O sea, la vía armada es política y la vía política también es violencia, porque implica, digamos, suprimir a veces el derecho de alguien más, ¿no? O sea, imponer la mayoría sobre la minoría. Entonces una elección pues tiene también esa carga, o sea,
Dices, pues vamos a presentarnos a elecciones, pactamos y el que tenga más votos va a imponer al resto las principios políticos que defiende. Entonces, y lo puede hacer hasta en cierta medida, ¿no? O sea, según las garantías que le dé el marco legal. Pero bueno, también sabemos que muchas veces usa ese poder legalmente constituido y pacíficamente constituido pues para imponer la violencia, ¿no? Por ejemplo, reprimiendo manifestaciones o reprimiendo económica y política y socialmente a los pueblos, ¿no? Privándolos inclusive de medios de sustento, ¿no? Cuando se expropia algo, cuando se abren carreteras, minas y se devasta el medio ambiente, ¿no? Y todo eso es perfectamente legal y pacífico, ¿o no? Entonces, por eso no hay que confundir estas cuestiones de táctica, que es hablar de vía armada, que vía huelguística, que vía política, etcétera. Reconocer que la parte estratégica es fundamental y que de ella y tanto de la estrategia como de la correlación de fuerzas del estado de la lucha de clases se depende qué táctica usar y no hacer una especie de fetiche, ¿no? De lo electoral, como también muchos grupos armados hicieron un fetiche de la vía armada. Entonces, uno y otro pues son formas de lo que llamamos oportunismo o reformismo más bien. Primero reformismo porque pues se considera que más bien se omite la parte estratégica, ¿no? Se deja de hablar de la parte estratégica que es el socialismo y el comunismo y se reemplaza esa visión estratégica, se enturbia, poniéndose a hablar de tácticas como si fueran la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que hay que retomar. Ya lo retomaré en otra cápsula para no hacer muy larga esta. Y bueno, pues seguimos en este debate. Muchas gracias y muy buenas noches ahorita a todos.